Su nombre está grabado en millones de carros rojos alrededor del mundo, pero su legado va mucho más allá de la velocidad. Esta no es la historia de solo una marca, es la de un hombre obsesionado con la victoria, atormentado por pérdidas personales y empujado por una ambición sin límites. Hoy vamos a hablar sobre Enzo Ferrari. Vamos a hablar de una persona, de un niño de Módena que creció entre herramientas y entre sueños rotos, que fue rechazado por la industria que luego dominaría, que lloró en una silla de Turín y a partir de ahí juró venganza, y que finalmente terminó fundando un imperio inmortal. Así que arranquemos. Enzo Ferrari nació el 18 de febrero de 1898 en Módena, en una Italia preindustrial y rural. Su infancia transcurrió entre el amor de su madre, Adalgisa, y la autoridad de su padre, Alfredo, que era un hombre trabajador que dirigía un pequeño taller de estructuras metálicas. Al final, Enzo creció admirando a su hermano mayor también, Dino, en un ambiente en el que se esperaba que los dos heredaran un negocio familiar. Sin embargo, por allá en 1908, todo cambió, porque Enzo tenía 10 años y su padre lo llevó a él y a Dino a ver una carrera de carros. Y justamente fue ahí donde se plantó esa semilla de la pasión. Entre el ruido, la velocidad, el olor a gasolina, fueron elementos claves para marcarlo para siempre. A partir de ahí nació una pasión que nunca más lo abandonaría. Y a partir de ahí es que también empezamos a esbozar esos principios que vamos a ver a lo largo de este episodio y naturalmente también su mindset, porque lo que estamos buscando aquí es identificar cuáles fueron esos principios que rigieron su vida y cómo se comportaron a partir de eso en su mindset. Entonces aquí vemos el primero, y es la pasión por encima de todo. Esa pasión era el combustible inagotable, que nació desde muy pequeño, desde los 10 años, en su infancia, y a partir de ahí fue que empezó a ser una parte intrínseca de él, porque ese fue el motor de toda su vida. En la medida que algo podía aportar a esa pasión, lo priorizaba. Si algo no hacía o no estaba alineado con su pasión, que en este caso era la velocidad, toda la parte automovilística, pues realmente no le prestaba atención. Y fue justamente a partir de ahí se hace mindset ganador, porque desde muy pequeño su mente se enfocó en el automovilismo, en esa claridad temprana del por qué. Ese famoso propósito que cada uno de nosotros ya encontró o no ha encontrado, lo está buscando, que Enzo lo encontró a muy temprana edad, y a partir de ahí fue que empezó a priorizar. Si esto realmente que estoy haciendo me acerca a mi objetivo, naturalmente lo voy a hacer, si no, lo descarto rápidamente. Entonces vemos cómo realmente es de que su padre Alfredo lo llevará a estas carreras, nació una pasión y a partir de ahí pudo envisionar lo que quería hacer, a lo que realmente se quería dedicar y a partir de ahí priorizar. Pues sigamos en la historia de Enzo, y es que por allá en 1916-1918, cuando tenemos la Primera Guerra Mundial, pues naturalmente fueron tanto la Primera como la Segunda Guerra pues fueron devastadoras, y Enzo no fue ajeno a esto. En 1916 su padre murió de neumonía y luego Dino también falleció porque fue víctima de la fiebre tifoidea. Entonces, pues claro, la empresa familiar se desplomó, Enzo se tuvo que tener o se encargó de su madre, pero pues no tenía un rumbo. Ya además de eso, que estaba bastante triste y sin un peso, se había ido uno de sus ídolos, que era su hermano. Entonces pues no tenía mucho por hacer. Y pues además también en 1917 fue reclutado. Sin embargo,
contrajo pleuresía, una enfermedad mortal para aquella época. Entonces fue trasladado a un hospital de Bolonia, básicamente para morir, porque pues, en ese momento no habían los medicamentos para poder tratar esa enfermedad. Pero al final Enzo, contra todo pronóstico, terminó sobreviviendo. Entonces, al salir del hospital en 1918, Enzo, después de haber sufrido la muerte de su padre, de su hermano, tuvo una determinación muy muy fuerte, y es que si había sobrevivido a la guerra y a una enfermedad básicamente que era en ese momento mataba a todo el mundo, nada lo iba a detener. Entonces ya tenemos la pasión que nos alinea o que nos dice cuál es esa visión, a dónde queremos llegar, nos permite priorizar, y eso es lo mismo que tenemos que hacer con nuestra vida. Tenemos una visión muy clara, ok, a partir de ahí, ¿cómo priorizamos? ¿Esto suma o no suma a lo que yo quiero, a la persona en la que yo me quiero convertir? Que vuelvo, aquí conectamos un tema de hábitos atómicos, y no se trata de un hábito per se, sino en la persona que te quieres convertir. Y a partir de eso, pues ya tenemos esa ferocidad, en este caso de Enzo, de ya sé qué quiero, qué tengo que hacer, ok, vamos por todo. Que eso es un mindset súper ganador, porque eso también me acuerda muchísimo de cuando vimos la historia de Kobe Bryant, y hay que ser bold, como muy decisivo. Yo voy por esta decisión, ya tomé esta decisión, ok, nos vamos con toda. Y aquí fue lo mismo, fue lo mismo con Enzo. A partir de eso, entonces ya en 1918, con una carta de recomendación bajo el brazo, se presentó en la sede Fiat, este famoso fabricante de carros italianos, en Turín, buscando trabajo, pero al final fue rechazado. Le dijeron que habían demasiados veteranos de guerra buscando empleo, entonces pues que no le podían dar empleo a él. Ahí salió muy triste, pues porque ya tenía una visión, no la podía empezar a cumplir, salió muy triste, se sentó en una silla y empezó a llorar. Pero justamente ahí, entre la desesperación y el orgullo herido, nació casi que un juramento silencioso. Enzo se propuso vencer a Fiat en su propio terreno, es decir, en la velocidad, en la fabricación de carros, de automóviles. Entonces aquí ya vemos otro principio, y es esa obsesión por ganar. Digamos que no tanto, o sea, si bien está la venganza como impulso, no lo queremos tomar como la venganza per se, sino realmente yo quiero sobrepasar o quiero jugar con mis competidores. Ahí sí es una famosa frase de no pares de entrenar, no pares de jugar hasta que tus ídolos se conviertan en rivales, tal cual. Entonces justamente este rechazo de Fiat hizo que Enzo transformara esa humillación y resentimiento en una energía implacable, donde realmente lo que haría era que él se jurara a sí mismo que iba a superar a Fiat en el campo de la competición, de la competencia, ¿no? Y ese principio pues va muy atado a ese mindset, ¿no? Y es transformar la adversidad. Ya había perdido a su papá, a su hermano nuevamente, no lo había vencido a la muerte, no lo habían contratado donde quería, y justamente ahí no se quebró, sino que forjó una resiliencia postraumática. Al final su mente sublimó ese dolor y la ira para convertirlos en un motor de autoafirmación y de motivación extrínseca, muy potente, tanto extrínseca como intrínseca, yo creo, porque pues si la pasión al final es una cosa intrínseca, para poder probar no solo su valía, sino poder llegar a esa visión que él se había plasmado. A partir de ahí, pues ya con ese rechazo de Fiat, buscó otras oportunidades. Entonces empezó a trabajar en una pequeña empresa de carros llamada CMN, perdón. Y ahí fue donde compró su primer carro y empezó a competir como piloto. Naturalmente, pues, si uno tiene pasión sobre algo, no siempre está garantizado el éxito o resaltar sobre los demás, pero sí que es cierto que estas grandes
personalidades que hemos estudiado a lo largo de la historia, además de tener pasión, tienen un gran talento. Entonces ahí no pasó desapercibido y Alfa Romeo lo invitó a unirse a su equipo, donde no era el más rápido, pero sí que era el más tenaz, tenía mucha pasión. Y desde 1920 a 1924, participó en muchas carreras locales sin grandes triunfos. Pero a partir de ahí, la determinación, la constancia, ahí fue donde hizo que naturalmente podía lograr cualquier objetivo. A partir de ahí, pues sabiendo que tenía un gran talento, no siempre le garantizaba victorias, se dio cuenta que más allá de buscar ser un piloto exitoso, él quería convertirse en un empresario del mundo automotriz. Entonces le propuso a Alfa Romeo encargarse de la venta directa de todos los carros de Alfa Romeo. Entonces se convirtió en un gran comercial, entregando todos los carros de manera personal a sus clientes, y a partir de ahí aumentó las ventas de Alfa Romeo y se ganó el respeto pues de la compañía, ¿no? Algo tan importante como es que una persona confíe en uno sea confiable de que va a entregar los resultados. En ese entorno también conoció a su primera esposa, si se quiere, a Laura Dominica Garellego. Y allá en 1923 se casaron y conseguiría tener un hijo con Laura. Ya vamos para allá. En ese mismo año, en 1923, uno de sus amigos y sus mentores se murió en un accidente automovilístico probando un carro que había sido diseñado por el equipo de Enzo. Entonces, a partir de ahí, no se vio frustrado de nuevo, sino que dijo como, ok, ¿cómo puedo hacer carros más rápidos pero también más seguros? Y eso hizo que pues formara esa gran idea que el día de hoy pues todos seguimos disfrutando, y es formar su propio equipo de carreras, su propia escudería. Entonces convenció a Alfa Romeo de que él se iba a encargar de toda la escudería, aportando los pilotos, la organización, todo lo que se requería, mientras que Alfa Romeo iba a proveer los carros. Entonces en 1929 nace la escudería Ferrari. Y si vemos el principio acá, es un poquito guiado de esa visión de lo que él quería hacer, pues naturalmente, en la medida que uno tiene claro el qué, el cómo se irá presentando con mayor tranquilidad. Y fue justamente lo que pasó. Enzo, sin tener una formación académica en ingeniería o de base de administración, pues confió en su instinto pragmático para empezar no solo de piloto, pasar de piloto a vendedor, sino también tener su propio equipo. Y fue ahí donde su intuición, si se quiere, le permitió irse guiando. Entonces, aquí también súper claro, ¿no? Uno a veces, o yo personalmente, me enfoco mucho en el cómo. Pero sin duda alguna, lo más importante, lo más valioso es el qué. El cómo irá llegando, irá viniendo, y a partir de ahí es que iremos construyendo ese gran sueño. Entonces ya te conté que en 1929 nació Ferrari, o la escudería Ferrari, principalmente el 1 de diciembre. Su sede estaba en Modena, en Italia, que pues también la puedes ir a visitar hoy en día. Y a partir de ahí pues empezó a traer a los mejores pilotos de la época. Empezó a hablar con Juan Manuel Fangio, con Ascari, con diferentes pilotos para poderlos traer y cumplir ese sueño, ¿no? De la velocidad, de dominar, de ganar. Este es otro principio claro de él. No se trataba de simplemente participar y ya, o de ganar algunas carreras, no. Y creo que eso también está muy alineado con otros CEOs, con otras personalidades que hemos visto aquí en lecciones. Y no se trata de ganar a veces, o no se trata de ganar un par de campeonatos, sino de dominar
Lo vemos con Tiger Woods, que su madre le enseñó a tener ese instinto de killer. Lo vemos con Kobe Bryant también. Bueno, hay un montón de personas. Con John D. Rockefeller, este famoso magnate del petróleo, que claramente pues tenía sus prácticas de pronto no tan éticas, pero también lo que quería era dominar. Aquí Enzo también comparte ese principio. En la medida que buscamos dominar, no solo ganar, haremos mayor autoexigencia, pero también llegaremos a puertos brillantes. Entonces, a partir de eso, de buscar dominar, pues básicamente él instauró casi que una disciplina casi que militar en la escudería, mucha autoexigencia, como ya lo hablé antes, porque lo que él buscaba era casi que la perfección. Y esto, naturalmente, hizo que el éxito no tardara en llegar. A partir de los años 30, la escudería empezó a ganar en diferentes circuitos de Europa. Y Enzo no solo demostró esa habilidad como un manager, como un administrador de cada uno de sus recursos, sino también como un gran estratega. Sabía leer las carreras, anticiparse a los rivales y tomar decisiones audaces bajo presión. A partir de eso, o de manera paralela, mientras seguía formando su escudería, en 1932 tuvo a su primer hijo, Alfredo, que era conocido Dino. Pero dentro de ese nacimiento, a Dino le diagnosticaron una distrofia muscular, una enfermedad degenerativa que iba a deteriorar su cuerpo lentamente con el paso de los años. A partir de eso, Enzo pues quedó muy muy triste, quedó devastado, y aunque nunca lo demostró públicamente, porque no era su estilo, a partir de ahí transformó ese dolor, lo tomó, lo canalizó y lo transformó en su trabajo. Y eso lo vemos en ese mindset, y es cómo podemos, como ya lo vimos con su papá y su hermano, el cómo transformaba ese dolor y lo canalizaba en una motivación aún mayor para su trabajo. Incluso a partir de ahí pues desarrolló una propia línea que le dedicó a su hijo, a Dino. Entonces, sin duda alguna, algo que es muy valioso y que tenemos que nosotros empezar a aplicar en nuestra vida es cómo podemos transformar y canalizar esos eventos que a veces no son tan interesantes o tan chéveres en nuestra vida, pero que nos pueden dar ese impulso adicional para vivir en el presente y llegar a esa visión. Luego ya, a partir de ahí, 1939, 1947, ya había pasado, digamos que, Segunda Guerra Mundial. Durante pues esa Segunda Guerra, Enzo convirtió o reconvirtió esa fábrica de automóviles en una productora de maquinaria para el régimen fascista de Mussolini. Esto también no solo lo hizo él, sino pues lo hicieron bastantes empresas italianas. Al final pues fue algo que le permitió sobrevivir. Más allá de si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo, lo que buscaba era sobrevivir. Y aquí cogemos un concepto de Simon Sinek, ¿no? Y es que estamos en un juego infinito. En un juego que el objetivo principal es sobrevivir, seguir, mantenerse. Entonces al final Enzo vio que convertir su fábrica pues para el régimen fascista le permitía pues seguir. Pues al final eso fue lo que hizo. Entonces al final de la guerra, cuando se terminó todo, trasladó su operación a Maranello, un pequeño pueblo cerca a Modena, y ahí nacería la verdadera leyenda. Entonces ya lo vimos, un principio de pragmatismo, adaptación, juegos infinitos de Simon Sinek, y cómo a partir de ahí podemos empezar a proyectar o crear esta gran leyenda. En 1947 apareció ese primer nombre o primer carro bajo el nombre de Ferrari, un Ferrari 125S. Tiene un motor de V12, aquí no me pregunten mucho, conozco poco de carros, pues más allá soy un gran fan de la Fórmula 1, pero motores y todo este tipo de cosas no lo conozco mucho. Pero sí puedo decirte que a partir de ahí fue que Enzo empezó a encontrar
los diferentes elementos para empezar a ganar, para empezar a dominar en la pista. Porque al final, me vuelvo un poquito aquí al tiempo presente, como lo dijo un piloto de la Fórmula 1, o un ex piloto que se llama Sebastián Vettel, y es que uno podrá apoyar a diferentes pilotos, diferentes cosas, pero todos somos fans de Ferrari. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Así que bueno, nada. Nos devolvemos otra vez a 1947, a esta época, donde Enzo, pues, era una persona dominante, pero evitaba ir a las carreras, porque él decía que su presencia distraía a los mecánicos y presionaba a los pilotos. Entonces, justamente, lo que él quería era seguir controlando los hilos desde la sombra y que todo funcionaba muy bien, construir ese mito, dejar un legado. Porque al final eso era lo que quería Enzo, construir su propia narrativa y construir casi que ese misterio. Si uno se ve esta película de Ford versus Ferrari, en la que aparece Matt Damon y Christian Bale, ahí tratan de retratar un poquito eso, ¿no? Que Enzo era casi que una persona muy misteriosa que aparecía muy de vez en cuando en los circuitos, ¿no? Ya en los 50 apareció esa época de oro, esa edad de oro, donde Ferrari construiría los carros más emblemáticos del siglo XX y a partir de un enfoque muy muy claro. Ganar. Para él, la competencia lo era todo. Mientras que estos carros deportivos que él vendía al público, el objetivo principal no era otra cosa que financiar esa investigación y ese desarrollo que necesitaba para poder completar su misión o casi que su pasión, que era ganar en la pista. Ya en 1950, Enzo empezó también a tener, en la década de los 50 se empezó a tener pues problemas en la pista, algunos accidentes, también pues todo esa investigación y desarrollo costaba un montón de plata en ese momento, $1 millón, que pues naturalmente los carros deportivos pues no cubrían, y ahí empezó también a tener pues problemas financieros. Pero sí que es cierto que a nivel personal también tendría problemas. Al final, la enfermedad de su hijo Dino empeoró también, le terminó dedicando un carro, pues un diseño de un carro a él también, y también empezó a tener dos realidades familiares, porque pues encontró en ese dolor a una persona que se llamaba Lina Lardi, una joven tranquila, amable, muy diferente a su esposa Laura, y ahí fue donde encontró refugio emocional, Enzo. Al final terminaron teniendo un hijo pues fuera de ese matrimonio que se llamaba Piero Ferrari, que solo iba a ser legítimo, si se quiere, una vez su esposa Laura muriera. Aquí me corto o me salto muchísimo porque Piero termina heredando a Ferrari, le terminan dando el apellido Ferrari, pero sí que es cierto que naturalmente en esa época pues no se hablaba mucho de sentimientos, ¿no? Y sobre todo los hombres y lo que ya conocemos, y a partir de ahí es que Enzo pues encontró este refugio emocional con Lina. Voy a seguir con el tema del éxito de Ferrari, que es el argumento principal de este episodio. Y es que a partir de ahí, en esos problemas económicos que ya estaba empezando a ver en la década de los 50, ya en los 60, pues digamos que todo ese desarrollo le costaba muchísimo. Y ahí nos remontamos en los 60 a la película de Ford versus Ferrari, que les comentaba hace un momento. Ahí fue cuando Ford pudo vencer a Ferrari en las 24 horas de Le Mans. Y se dio cuenta Enzo que su imperio no era invencible.
y a partir de ahí empezó a negociar con Fiat esa venta. Un acuerdo que naturalmente le dolería muchísimo, porque recordemos que la gasolina inicial para que Enzo Ferrari arrancara con su escudería con carros de Alfa Romeo era simplemente vencer a Fiat. Entonces, claro, imagínense eso, que uno quiera crear todo un emporio, tener una visión y a partir de ahí, al final, como es la vida, pues terminas vendiéndole a esta persona o a la empresa que juraste casi que destruir o ganarle en la pista. Entonces, se firmó un acuerdo histórico donde Fiat compró la participación mayoritaria de Ferrari, pero con una condición, y es que Ferrari iba a tener control total sobre la división de carreras. Para Enzo eso era más que suficiente. Lo único que necesitaba era conservar ese poder para lo que era su verdadera pasión, la velocidad, ganar en la pista. Al final los carros deportivos eso pues no le importaba mucho. Ya en los 70s estamos entrando al final de su vida, 70s, 80s. Naturalmente pues Enzo empezó a enfermarse, pues estaba un poco más mayor y empezaba a tener problemas renales y su energía ya no era la misma. Sin embargo, seguía yendo todos los días a Maranello, supervisaba, decidía, corregía. Y que pues para muchos, y esto pues no hemos hecho una biografía aquí en Lecciones de CEOs de Steve Jobs, pero pues muchas personas decían que Steve Jobs no era pues el típico líder súper amable, cosa que el mismo director de Disney, se me va el nombre en este momento, bueno, no lo tengo en este momento, pues desmiente en parte también de su biografía en diferentes espacios que ha tenido, y también Edmund Catmull, uno de los fundadores de Pixar. Entonces, bueno, digamos que nos devolvemos a la historia de Enzo. Para muchos no era humano, era inhumano el trato que él hacía. Al final, él lo que quería era seguir su sueño. Y para eso, pues también hizo que Piero, su hijo, también se involucrara en la empresa, que al final pues iba a terminar heredando. Entonces, la autoexigencia se mantuvo siempre hasta el final, supervisando cada detalle, porque era improbable o no quería aceptar mucho menos que la perfección. Entonces, a partir de ahí, pues básicamente pues ya empezó a Piero a asumir más funciones, porque al final, el 14 de agosto de 1988, Enzo Ferrari terminó muriendo en su casa de Módena a los 90 años, rodeado de su familia, con un entierro discreto, casi íntimo, como él lo había pedido, pero su legado se amplificó tras su muerte, como siempre pasan los artistas, y en este caso en un gran empresario, una persona que marcó todo. Y semanas después Ferrari ganaría en Monza, en la categoría, en la Fórmula 1 terminaría ganando en Monza. Monza también queda en Italia y se considera Monza como la carrera de casa de Ferrari. Entonces creo que al final Enzo no solo construyó carros con esa visión que tenía, sino logró construir un legado eterno. Porque Ferrari en Colombia y en cualquier parte del mundo, cada uno sabe qué es Ferrari, el famoso cabalino rampante, ¿no? Es una figura enigmática que siempre va a estar en cada uno de nosotros ese mito. Porque vuelvo y digo, todos siempre somos o seremos fans de Ferrari, así no lo queramos admitir abiertamente. Entonces, de verdad creo que esa construcción o esa visión, creo que lo más importante, creo yo, desde mi punto de vista que me llevo de Enzo, es construir ese qué. El cómo naturalmente irá llegando, pero a partir de ese qué uno puede ir priorizando las diferentes actividades que incluso uno hace en su día a día para convertirse o para llegar a esa visión que te trataste o te fijaste en un primer camino. Naturalmente ya el tema de la narrativa, es de lo que hoy hablamos de como storytelling, story brand, eso se va a ir moldeando, que es algo también, y ya lo hablamos también con Kobe Bryant.
el poder de un storyteller es gigante. Y en su momento, pues, Kobe lo que quería era transmitir sus enseñanzas, sus lecciones de vida a sus hijas, y se dio cuenta que, pues, si las señalaba de manera directa, a sus hijas no le iban a poner cuidado, pero a través de una historia así. Lo mismo pasa con las marcas. El storytelling es gigante, segura, y con eso que Enzo hacía de ser misterioso, iba trazando esa narrativa. Pero al final, hoy la marca de Ferrari o la marca Ferrari, es sinónimo de excelencia, de velocidad, de pasión. Si bien Ferrari en la Fórmula 1 no gana hace más de 10 años, más de 15 años diría yo, como marca constructora, sus carros siguen siendo algo espectacular. Siguen deslumbrando en la calle también esos carros deportivos. Pero a través de eso, detrás de ese logo, pues está ese rugido del motor, que siempre va a estar enmarcado o va a tener esa visión de ganar, de competir, de no rendirse jamás. Porque sí habrán muchos obstáculos, pero justamente a partir de ahí se trata de superarlos y ganar. Enzo Ferrari no fue un constructor solo de carros, sino fue un arquitecto de un mito, un hombre que, con todas sus contradicciones, como siempre, todos los seres humanos, aquí hablamos de seres humanos, siempre tendremos momentos de brillantez y tendremos nuestras sombras, construyó algo eterno. Y eso, al final, también es algo que nosotros nos podemos llevar, porque su historia no es perfecta, ya lo sabemos, pero sí que es real, y por eso es inolvidable. Entonces, nada, de verdad, gracias por acompañarme en esta exploración de una persona que siempre había sabido que existía, yo por lo menos, pero no me había detenido para averiguar sobre Enzo, y claramente es una vida llena de tragedia, no vamos a decir que no, pero sí que de mucha resiliencia y de una visión clara, porque sí que nos deja una lección poderosa, y es que detrás de cada mito hay un ser humano complejo, contradictorio y profundamente humano. Enzo Ferrari fue un hombre que supo transformar el dolor en determinación, la pérdida en creación y la obsesión en un legado. Así que si crees que este episodio le puede servir a alguien más, compárteselo, y de verdad nos sirve muchísimo que nos sigas aquí en la plataforma que nos estás escuchando, porque eso nos permite tener esa gasolina, así como los Ferrari, para seguir contando historias, seguir llegando a más personas, y que cada uno de nosotros se convierta en el mejor CEO de su vida. Espero que estas lecciones que aprendiste las puedas empezar a aplicar, y nada, nos vemos en un próximo episodio y te mando un gran abrazo.